Hola, buenos días amigos. Aquí estamos nuevamente en un capítulo más de Marcos 14. Vamos hoy a compartir y vamos a hablar acerca del complot para aprender a Jesús. Vamos a leer y después de haber orado, después de haber dado gracias al Señor, queremos decirles que sigan adelante, no desmayen, no desprecien el venir a la presencia del Señor cada mañana, porque muchas veces somos nosotros los seres humanos, somos que no tenemos ganas. O sea, ese es un nivel de desprecio de, ahora no, ahora no, hay que ser constantes en la oración, constantes y orar por muchas situaciones. Quizás tú estés orando y sea la misma oración continuamente. Tú ora a Dios, síguele pidiendo. Si quieres lo mismo, síguele: Señor, te pido por mis hijos, ayúdanos, hazlos crecer, pero agrégale siempre bendiciones a tu oración. Que el Señor bendiga a tus hijos con muchas promesas, que el Señor que crezcan, que se establezca tu palabra en ellos, que ellos tomen conciencia, que avive el fuego de su corazón, que se ocupen en las cosas santas, que estén caminando en rectitud, que estén aprendiendo, porque es más fácil aprender eh, las, las cosas del mundo. O sea, las cosas que no son buenas. Es muy fácil aprender. Resistirnos es difícil. Tenemos que aprender, que el Señor nos ayude a ser librados de las tentaciones, de los placeres de esta vida, que en verdad nosotros tomemos nuestra cruz y nos neguemos a nosotros mismos y sigamos a Jesús. No es solo decir, como dicen muchos, el Jesús en la boca: ay, Jesús. No, hay que confiar verdaderamente en Jesús. Y como les iba diciendo, ayer terminamos el capítulo 13. Hay muchas cosas de qué hablar respecto a lo que habla el capítulo 13 de la venida del Señor Jesús, de la aparición del anticristo, de todas esas cosas, pero ya en su momento leeremos esas partes de la Biblia. Hablamos de temas, pero estamos hablando de, de la importancia que tiene el Evangelio. El Evangelio es mucho más importante que todas las cosas, que las profecías, porque el Evangelio es, es la gracia de Dios que trae salvación. Mm, Mucha gente quiere saber acerca del futuro, quién es el anticristo. Está bien, o sea, los cristianos debemos saberlo, porque está en la Biblia. Está el contexto de la Biblia, nos habla del pasado, del presente y de nuestra realidad y del futuro de la humanidad. Y nosotros no tenemos que ignorar las profecías, no tenemos que menospreciar eh, muchas cosas del Evangelio que también hablan del futuro de la humanidad. Mucha gente tal vez no entienda que Dios nos está hablando de que vamos a ir a un futuro mejor, que vamos a tener un futuro impresionante, que no solo... ¿Cuál es el futuro que esperan? Que tus hijos estén bien y tú te vayas a la tumba. Todo esto un día va a terminar y se va a acabar. Y quiero hablarles acerca de la conspiración y del complot que hay para destruir a Jerusalén. Que ahorita las naciones traen un... Es un complot, es una conspiración que tienen contra Israel. Estaba pensando yo que decían que por ejemplo el que conquistara Jerusalén tendría el dominio de todo el mundo, pero no es así. Nadie puede conquistar Jerusalén. este los palestinos quieren tener muy a fuercitas el control, y están ellos ahí haciendo foro en las Naciones Unidas, pero no, amigos, no va a suceder nada de lo que son los planes de los hombres. El plan de destruir Jerusalén y dividirla, si llegara a hacer eso, habría triunfado el mal, pero no va a ser así, amigos.
Hoy está viendo que apoyes para que reconstruyan el templo, que ya pronto va a ser la reconstrucción del templo, como dice la Biblia, y será reedificado el templo otra vez y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, cuando venga más, aumente más la angustia, más se acerque a la angustia de Jacob, el mundo, todo será terrible, amigos. Las cosas no van para bien. Quizás haya calma. Las plagas que vienen no solo son enfermedades, vienen plagas tremendas. Viene la lluvia, los tornados, todo está aumentando de nivel. Entonces nosotros queremos decirle que usted no desista, que usted siga adelante, que usted sea un verdadero cristiano, no un religioso, porque religiosos hay muchos. Los religiosos traicionan y vamos a ver por qué traicionan, porque a veces ellos en la ignorancia, porque los religiosos no estudian muchas veces, o sea, hay gente que está metida en el templo y no estudia, estudian otras cosas menos la palabra de Dios, se saben de memoria la Biblia y te debaten, pero no causa efecto, o sea, son maestros en teología, son maestros en escatología, conocen las cosas del futuro, pero no son hombres que se humillen, no son hombres que ni lloran, no sienten nada. Mm, es muy difícil hablar de esto porque cuando venga Jesús va a decir, nunca os conocí, porque no tienen una relación verdadera con Dios. Tenemos que platicar con Dios y decirle nuestros problemas, tenemos que decirle, Señor, tengo muchos problemas, ayúdame, no puedo con esta situación, ayúdame en mi carácter, te necesito. Mm, yo sé que van a venir muchos a destruirme, pero no voy a claudicar, voy a seguir adelante, voy a seguir en tus propósitos, en tus caminos, que tu deseo sea mi deseo, Señor, pon en mí el querer como el hacer tu voluntad. Habla con el Señor, dile que te fortalezca cada día con su espíritu, que te dé poder, el poder de su palabra, que esté siempre avivada en ti, que tú puedas ser diferente. Toda la gente nos señala y anda viendo nuestros errores, porque también tenemos errores, y se fijan más en los errores cuando les hablas de la palabra de Dios y hablas como habla Jesús. O sea, un cristiano debe de hablar como habla Jesús. La gente te ve y te acusa. O sea, buscan siempre algo como prenderte. O sea, vean a los fariseos y a los escribas, siempre querían buscar algo para cómo prender a Jesús, para hallarle en alguna palabra que se equivocara o que dijera mal. Entonces, así está la gente. La gente ve que somos cristianos, que predicamos el evangelio y que hablamos de Cristo, y está viendo nuestra vida para ver si nuestra vida va con lo que nosotros decimos. Y cuando encuentran algo en nosotros, y dices que eres cristiano, o sea, tiene más valor la religión que ser cristiano, que ser como Jesús, porque ellos sí pueden hacer lo que quieran, ellos pueden pecar, pueden hacer, decir malas palabras, pueden emborracharse. ¿Por qué? Porque así es el religioso. El religioso no busca la santidad, el religioso no busca a Jesús, el religioso va a la iglesia para saber, pero ¿de qué le sirve saber? Dígame usted, ¿de qué sirve saber de Jesús si no actúa en humildad? O sea, usted no se humilla. Sé que nosotros los cristianos a veces tropezamos, a veces tenemos malas actitudes, pero nos humillamos. Reconocemos nuestro pecado. Si alguien llega y nos dice, ¿sabes qué? Te equivocaste. No vamos a ponernos como un altanero o como un necio. No, es que es así. Es que es de esta manera. No, es que yo. No. Un verdadero cristiano a veces cuando reconoce que se equivocó, queda callado y en su intimidad con Dios viene con Dios y le dice, Señor, me equivoqué.
A veces pedimos perdón a las personas, pero las personas se burlan. Y, en fin, siempre se aprovechan de la situación y no es así. Tenemos que crecer, hermanos, en, en todos los dones y en todos los aspectos, en el fruto del Espíritu que debemos nosotros de producir. Y para no olvidar el fruto del Espíritu, tenemos que recordar siempre eh, los frutos del Espíritu, porque se nos olvidan o a veces estamos en una situación donde perdemos piso, como dicen, donde nosotros nos resbalamos. Pero miren, más el fruto del Espíritu es amor. A veces queremos amar, pero la gente no se deja amar. Transmitir amor es ser amable, con alegría, ser gozoso. O sea, el mismo fruto da todos estos aspectos. Por ejemplo, el espíritu, el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Ahora que estuvimos estudiando paciencia, que dice el pastor Chuy Olivares, que nos habló de la paciencia, de que debemos de tener paciencia para todo, hermanos. Debemos de ser muy firmes y detenernos, decir, como dice Jesús, hacer prudentemente, o sea, pensando lo que vamos a hablar, pensando lo que vamos a decir. A veces nos exaltamos, nos desbordamos, somos este, atrevidos y a veces somos eh, arrancados así, violentos, apresurados, pues, apresurados. Este, tiene que haber en nosotros benignidad, o sea, que seamos buenos tanto para nosotros como para los demás, o sea, que tengamos bondad y que demos bondad a otros, que hablemos con esa bondad que la gente necesita, y más con la gente que a veces está perdida. A veces nos desesperamos, pero ahí estamos. Bondad, fe, que tengamos más fe, hermano, que sigamos firmes en la fe, que tengamos mansedumbre, que seamos mansos, que sepamos oír a las personas, porque a veces no las oímos, hablamos y tenemos que oír cuál es el problema de la persona, tenemos que oír qué le pasa a la persona. Estamos viendo a veces que la gente está mal y la gente nos quiere decir algo y nosotros no estamos atentos. Tenemos que tener templanza ante todas las cosas. O sea, no tenemos que alterarnos, hermanos, no tenemos que conmovernos por situaciones tan sencillas o ni aún por las difíciles, porque todos tienen solución, menos la muerte, dicen. Pero no, amigos, hasta la muerte tiene solución, la redención, la resurrección de los muertos. Y contra tales cosas no hay ley. O sea, Dios no nos va a juzgar por hacer lo bueno, va a juzgar a todos por hacer lo malo. Toda la gente piensa que hace lo bueno, pero es intrigosa. Y, y, y la palabra complot habla de una conspiración para poder hacernos daño, como los hombres malos que vivían alrededor de Jesús, que querían buscar algo para cómo prenderlo. Pero miren, empezamos con el Marcos 14:1. 2 días después de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, dice, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Una conspiración. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. ¿Por qué? Porque la gente traicionera quiere hacer todo en lo secreto, en la oscuridad. Vamos a leer Éxodo 12. Éxodo 12.
Aquí está, es de la Pascua, habla de la Pascua, pero lo vamos a leer. Dice, habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes les será principio de los meses, para ustedes será este el primero en los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Harán la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarán de las ovejas o de las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 potes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejarán de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemarán en el fuego. Y lo comerán así, ceñidos sus lomos, su calzado en sus pies y su bordón en su mano, y lo comerán apresuradamente en la Pascua del Señor. Es la Pascua del Señor. Yo pues pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes están, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día les será en memoria, y lo celebrarán como fiesta solemne para el Señor durante sus generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrarán. 7 días comerán panes sin levadura, y así el primer día harán que no haya levadura en sus casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el último será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendrán una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparen lo que cada uno haya de comer. Y guardarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué sus huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardarán este mandamiento en sus generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comerán los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en sus casas, porque cualquiera que comiere leudado, así el extranjero como el natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comerán en todas sus habitaciones, comerán panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos cordero por vuestras familias y sacrifiquen la Pascua, y tomen un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre que está en el lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que está en el lebrillo, y ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará el Señor aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en sus casas para herir. Guardarán esto por estatuto para ustedes y para sus hijos para siempre. Y cuando entren en la tierra que el Señor les da, como prometió, guardarán este rito. Y cuando les dijeren sus hijos, ¿qué es este rito vuestro? Ustedes responderán, es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró.
Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como el Señor había mandado a Moisés y Aarón. Estamos hablando acerca de la fiesta de la Pascua. Entonces, los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo engañar a Jesús y prenderle en alguna palabra que se equivocara para, para prenderlo, porque ellos buscaban una excusa para prenderlo. Y ellos decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces, hay conspiraciones. Ahorita estaba viendo yo que hay mucha gente que no entiende la Biblia. No sé cómo está el entendimiento de mucha gente que habla de la Biblia, la lee y la lee correctamente, pero el entendimiento no es el mismo porque vi un video donde habla un señor que dice que Jesús está viniendo a través de ellos y que Dios ya se va a aparecer al hombre con otro nombre nuevo. Han torcido la palabra diciendo que un nombre nuevo y que es según eso Malaquías o Josías y que él ya está presentándose con otro nombre nuevo y no es el de Jesús. Y ellos van predicando en bicicleta por todas las ciudades que ellos pasan y leen la Biblia. Nada más que traen ese rollo. Hay otra secta que está hablando acerca del Dios Madre, que la Jerusalén, el Dios Madre, y esa es una doctrina de unos coreanos que andan ahí predicando en la calle, diciendo que Dios tiene allá mujeres en el cielo, es una locura tremenda. Entonces, vamos a leer Mateo 26 del 1 al 5. No, esto sí, de plano está muy loco, amigos, el mundo. Están saliendo nuevos profetas, nuevos profetas son predicadores. No crea usted que diga, es que los profetas, ya no hay profetas. No, son los predicadores, porque nosotros no hablamos, así porque sí, nosotros hablamos de las profecías que están escritas en la Biblia. Y cuando nosotros hablamos de la profecía, estamos dándole continuidad a la profecía. Porque si fuera una profecía, una revelación de Dios, estuviéramos hablando otras cosas que Dios nos estuviera diciendo, ay, dale a este pueblo esto. No, la profecía está escrita y es necesario hablar de lo que está escrito, no de lo que se fumen unos que digan herejías diciendo que ya Jesús se cambió el nombre y ya está de otra forma. No, no se engañen. Cuando dijo Jesús, miren que nadie nos engañe, porque muchos dirán, helo aquí, helo allá, no le crean, aquí está en el desierto, no vayan, vivos. La relación con Dios es personal y es aquí en tu casa y congregándote en tu iglesia para oír instrucción, porque hay instrucción en la iglesia y hay iglesias que ya están mal, de por sí están mal ahorita. Muchas iglesias el evangelio se ha torcido, entonces hay conspiraciones. Y miren lo que dice el complot para prender a Jesús. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? O sea, le estaba diciendo Jesús, ¿saben ustedes que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? ¿Saben ustedes eso? Y los discípulos pues, a veces no entendían. O sea, la Pascua, habla de la fiesta de la Pascua. ¿Por qué habla de la fiesta de la Pascua cuando Jesús habla de la crucifixión? Cuando se estableció la Pascua es la redención del Señor, o sea, que iban a la Pascua del Señor en Egipto, mostró el Señor que iba a pasar por las casas de los hebreos y que la sangre que estaba en los dinteles y en los postes de la puerta eran un símbolo de la sangre derramada de Jesús, de que Jesús no iba a traer muerte sobre ellos. Y lo voy a decir así, todos aquellos hombres murieron, nosotros vamos a morir,
Si es que no viene el Señor, ¿verdad? Porque si viene, pues seremos arrebatados con Él. Pero los que estén rociados con la sangre del Cordero no verán muerte, sino veremos vida por la resurrección. La fiesta de la Pascua es una fiesta que es sombra de lo que es Jesús, porque la sangre en los dinteles y en los postes habla del sacrificio de Jesús, que su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Y la levadura, fíjense, la levadura. Jesús le dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, de los escribas, de los religiosos, o sea, cuídense de la doctrina. Entonces nosotros debemos de tener sana doctrina directamente en una relación con Jesús, hablando de la Biblia, entendiendo lo que dice, sin salirnos ni a izquierda ni a derecha, sin salirnos del contexto, sino hablar de lo que el Señor nos dice en su palabra. Aquí hablan de la fiesta que se celebra. ¿Qué es la Pascua? La Pascua para los judíos es una fiesta, pero para nosotros es Cristo. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el Shabbat. Cristo es nuestro descanso. Entonces nosotros tenemos que pensar bien qué es lo que dice el Señor. Entonces Él está diciendo, ¿saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Sí, o sea, ¿qué significa? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Saben qué es lo que significa? Cuando Moisés les estaba hablando a ellos, no, miren, van a agarrar un cabrito y lo van a sacrificar y según el número de las familias, van a sacrificar y van a comer con hierbas amargas y lo van a comer apresuradamente y van a estar listos. O sea, miren, les está diciendo que esté ya su calzado en sus pies, su bordón, todo preparado, porque el Señor va a venir. Y hoy en día también les decimos, prepárense, estén preparados porque el Señor va a venir en el arrebatamiento. Y sin embargo, mucha gente, no está preparada. No está esperando cada día al Señor. Miren, yo trabajo aquí en mi casa y diseño, pues, ropita para las muñecas de Barbie. Y yo estoy aquí trabajando y preparando, pero yo estoy preparándome para el encuentro con el Señor. Esto que tengo aquí de mi trabajo y todo, eso se va a quedar aquí, va a ser destruido, o otro lo va a tomar. O sea, a mí no me importa lo de este mundo. Lo que me importa es lo que el Señor tiene preparado para mí allá, en el cielo. ¿Cuántas veces cantamos esa canción que dice, Dios tiene preparada una mansión para mí? Y sin embargo muchos no tienen ilusión, no aman estar allá. Yo quiero estar en un rincón de la casa de mi rey, allá en el cielo, de perdida. Y mucha gente no piensa en eso. Entonces, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. O sea, vean el complot, la conspiración que ellos estaban tramando, pero saben una cosa, no les salía nada. No les salía nada hasta que, ustedes saben, llegó Judas y Judas le puso a ellos en bandeja todo, pero no, amigos, todo ya estaba escrito. Todo lo que iba a suceder ya estaba escrito. Dios sabía quién le iba a traicionar. Entonces, vamos a leer Lucas 22 para que vean lo que dice Lucas 22. Alternando con los versículos, con los capítulos y con los evangelios. Lucas 22. Complot para matar a Jesús. 22:1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas,
por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría, cómo se los iba a entregar. Ya ven, estábamos hablando de Judas. Dice, y él se comprometió. Hay gente que se compromete a traicionar, a conspirar. Hay mucha gente metida en la iglesia así. Pablo lo decía, de entre ustedes saldrán hombres que engañarán al rebaño. Hombres que introducirán entre ustedes herejías y doctrinas falsas. Hombres que estamos viendo y muchos les creen. Cuando debemos de creer a la palabra, debemos a ver qué es lo que está diciendo este predicador. Y cuando vemos cosas extrañas, nosotros debemos de pensar, ¿no? ¿Sabes una cosa? Pues tal vez tu punto de vista sea ese, pero no es así. Tenemos que corregir la doctrina. Pablo le decía a Timoteo, le decía en un capítulo, dice, cuídate de que nadie tenga en poco tu juventud. Cuídate de la doctrina que enseñas. O sea, cuídate a ti mismo de lo que enseñas. Por ejemplo, yo siempre, cuando hago los videos, siempre los veo y digo, y me equivoqué en esto, tal vez porque quiero hablar muy rápido y me equivoqué, pero esas son pequeñeces, pero la doctrina, cuídate de lo que enseñas, porque estarás guardando tu vida, porque si enseñas algo que no habló Jesús, que no enseñó Jesús, tú puedes tener peligro y puedes llevarte al infierno a toda esa gente. Y vean las religiones que antes surgieron, que engañaron. Hay una religión que está surgiendo, que es la de los extraterrestres, que ellos dicen que va a haber un van a venir muchos ovnis y que están esperando a los extraterrestres y que les dicen que ayunen, que coman verduras, que sean veganos, para que ellos puedan meditar y que lo practiquen 5 minutos comunicándose con los extraterrestres mentalmente por telepatía. Enseñan esas cosas, así tipo metafísica, y ellos dicen que para comunicarse con ellos y entre más gente sean, más se comunicarán y entonces ellos van a ser abducidos, o sea, van a ser llevados por los ovnis. ¿Se imaginan lo que están enseñando los hombres que dicen que hay en otros planetas seres inteligentes y que van a venir a salvar al mundo? Están locos, ellos no saben que el que descendió del cielo fue Jesús. Y es el único que ascendió a los cielos. Jesús. Y estos hablan de una civilización de extraterrestres, pero piénsenlo, o sea, haciendo una comparación, solamente yo lo he dicho así, dice, en una comparación, los extraterrestres, porque son seres celestiales, son los ángeles demonios, los ángeles de Dios, y el mismo Dios está allá en el cielo. No hay nadie más, no hay otra civilización. Dios es el Dios de todo y no es extraterrestre. Es el Dios creador de lo visible y de lo invisible. Entonces, imagínense, están engañando a la gente con ciertas cosas. Entonces, aquí dice que entró Satanás en Judas. El mismísimo Satanás entró en Judas. Cuando dice esto, es algo impresionante. ¿Por qué? Porque Satanás quiere matar a Jesús, quiere destruir a Jesús. Que él quería desde un principio tomar el trono de Dios. Por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo cómo se los iba a entregar. Ellos se alegraron, fíjense qué alegría les dio. Ahora, si les digo, Jesús hablaba de la fiesta del Señor, del sacrificar la Pascua, de sacrificar al Cordero. Y estos hombres se alegraron.
Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se prometió y buscaba una oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. O sea, él se comprometió, Judas se comprometió a entregárselos. Y buscaba la oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo, porque todo el pueblo seguía a Jesús y le hacía alboroto. Entonces, el, Dios habla aquí acerca de la fiesta de los panes sin levadura. O sea, que ustedes no tengan, por ejemplo, religión. O sea, la doctrina de los fariseos. No tengan esa clase de religión. Esa es lo que simboliza los panes sin levadura. La levadura, esa es la que... Poca levadura leuda toda la masa. Poca enseñanza. Si usted enseña de la Biblia y usted enseña poquito de error, leuda toda la doctrina y se puede uno equivocar. Por eso tenemos que leer la Biblia. Ahora vamos a leer Juan 11 del 45. Vamos a Juan 11 del 45 en adelante, que habla acerca de cómo se realizó el complot para matar a Jesús. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Hay gente que está en contra de Jesús. Fueron y le dijeron a los fariseos, o sea, ¿con quién andas? Si tú no sigues a Jesús, entonces desparramas. ¿Qué andas desparramando por ahí? ¿Qué andas diciendo? Por ejemplo, ayer me quedé pensando porque a veces cuando predico en la calle y estoy hablando de Jesús, la gente me grita que María, o sea, creen mucho en María, creen más en María que en Jesús y te atacan y dices, pobre gente. O sea, yo trato de evitarlos porque miren, si te pones ahí a alegar con ellos, como muchos cristianos lo hacen, que no, es que María y es que Jesús y mira, no puedes estar alegando con necios, no los vas a hacer entender, déjalos en su locura. Entonces, tenemos que hablar bien y no ser como estos judíos que, fíjense, habían venido para acompañar a María, eran acompañantes de la madre de Jesús. Y vieron lo que Jesús hizo, o sea, vieron lo que Jesús hizo y creyeron en él. Pero unos que dicen, yo también creo en Cristo, fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Y así va a haber en la persecución, amigos. Algunos van a creer y van a ir y te van a traicionar. Te van a entregar, el hijo entregará al padre, el padre al hijo, la madre a la nuera a la madre. O sea, va a haber traición en las familias cristianas, porque muchos en verdad no creen. Y me dicen, ¿y cómo te atreves a decir eso? Bueno, es que Jesús dijo, a muchos de ustedes los van a entregar. Muchos por causa de morir. Pero no teman, dijo Jesús, la muerte, a muchos de ustedes los van a matar. Y muchos van a tener temor de morir. Y te van a traicionar. Eso es lógico, todo el contexto que habla la Biblia acerca de ser un verdadero cristiano y de ser fiel a Dios. No un cristiano que al final va a tener miedo porque lo van a matar, lo van a golpear, lo van a atormentar, lo van a quemar en una hoguera. O sea, no, yo no soy cristiano, van a negar a Jesús. Y van a echar de cabeza, ay, no, yo no, pero él sí. O sea, pónganse a pensar. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo,
ustedes no saben nada, ni piensan qué nos conviene, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto lo dijo por sí mismo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Fíjense, profetizó. Ahora, está relacionado con la fiesta de la Pascua. Ahora es la Pascua. Jesús va a morir. Él es el sacrificio de Dios. Él es el Cordero de Dios. Jesús va a morir. Su sangre va a ser derramada. Y todo el que participe de él, el que coma y beba mi sangre. Hay cosas que parece que muchos no entienden. Esto lo dijo, no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. El sacrificio de Dios, fíjense. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que están dispersos, a los dispersos de Israel. Porque acuérdense que Jesús vino primero a los suyos, y los suyos no le recibieron, no le aceptaron. Está en Juan 1. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en él, fueron llamados hijos de Dios. Dios les dio ese poder. Así que desde aquel día acordaron matarle. Ahí está el complot, la conspiración. Matémosle. En muchas parábolas Jesús habla acerca de la viña, de los hombres malvados. Y Dios mismo dice en su palabra, de él dice, en sus historias, en sus parábolas, dice, el rey envió a su hijo. Dice el Señor, pensó, ya les envié muchos siervos, ya les envié muchos a que los invitaran a la fiesta, ya les envié a muchos para que me den el fruto de mi viña. Les enviaré a mi hijo. Y les envió al único hijo que amado, lo envió. Seguramente a él respetarán, dijo el Señor. Pero no fue así, lo mataron. Ellos dijeron, no, este es el hijo, no, quedémonos con la heredad, matémosle para que sea nuestra. Híjole, amigos, el complot para matar a Jesús era una cosa que Dios sabía, lo que iban a hacer los hombres. Dios sabe todas las cosas, Dios sabe las intenciones de su corazón. Dios proveyó, Dios les dio a su hijo. Y Dios permitió que muriera Jesús. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región continua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua, para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué les parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestara para que le prendieran. O sea, como si fuera miren, acaban de matar aquí a una señora. No, pues si alguno sabe dónde está, manifiéstelo para prenderlo, porque es un asesino. Así estaban buscando a Jesús como un malhechor. Entonces, estamos hablando que se estaba acercando. Fíjense, dice la Biblia que se estaba acercando el día de la fiesta. Entonces Jesús no andaba ahí abiertamente, sino fue a un lugar, no a esconderse. Él fue a un lugar apartado para que no hubiera problemas, para no hacer que el pueblo se desordenara. Él tomó su lugar, él sabía lo que tenía que hacer. Entonces, si nosotros vemos ¿qué significa la Pascua para ti? ¿Qué es la Pascua?
La Pascua es una fiesta del Señor. Y para nosotros los cristianos la Pascua es el sacrificio que Dios proveyó a la humanidad para ser salvos. La sangre del Cordero inmolado fue derramada para el perdón de nuestros pecados, para que nosotros, al ser perdonados por Dios, tuviésemos la oportunidad de vivir por el sacrificio de Jesús, por su promesa en la resurrección de los muertos, para vivir eternamente, dándonos un cuerpo nuevo. Porque este cuerpo donde vivimos, este cuerpo va a ser desintegrado. Vamos a morir algún día. Y Dios va a sacar las almas de los sepulcros, de los muertos que murieron en Cristo. Porque el sacrificio de Jesús vivifica, da vida. Jesús dijo, el que esté muerto vivirá. Y yo quiero que ustedes vivan. Así es de que esto dijo el Señor. Así es de que terminamos, amigos, en esto de el complot para prender a Jesús. Dios los bendiga y nos vemos mañana siguiendo en el capítulo 14 de Marcos. Gracias, amigos.